Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un territorio complejo, pero de una importancia capital. Vamos a abordar la historia de una figura pública que admiramos profundamente, la talentosa Demet Özdemir. Nos centraremos en cómo un pasado de acoso, una realidad que lamentablemente golpea a innumerables personas, ha emergido, provocando una ola de conmoción y reflexión. Prepárense porque nos sumergiremos en una narrativa que nos insta a la introspección, a la empatía más profunda y sobre todo, a la solidaridad. Y si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les extiendo una invitación sincera y de corazón: suscríbanse a nuestro canal. Con su apoyo, no solo crecemos, sino que también fortalecemos nuestra capacidad para ofrecerles contenido cada vez más cautivador, esclarecedor y emotivo. Demet Özdemir, esa chispeante y carismática actriz turca que ha iluminado nuestras pantallas con su presencia en innumerables producciones, se ha convertido en noticia recientemente, no por un nuevo proyecto que augure éxito, sino por algo infinitamente más personal y desgarrador. Se trata de la revelación de un pasado marcado por experiencias de acoso, un tema que, como muchos de ustedes saben, deja cicatrices que penetran hasta lo más hondo y que a menudo perduran. Es asombroso cómo incluso en la cima del éxito y la fama, las vivencias traumáticas del pasado pueden resurgir con fuerza, tejiendo su influencia en el presente. Y es precisamente esta vulnerabilidad, esta faceta humana y terrenal de Demet la que ha resonado profundamente en tantos de nosotros. Imaginen la inmensa fortaleza que se requiere para articular algo tan doloroso, para exponerse de esa manera ante la mirada global. La noticia se ha propagado con una celeridad y un alcance notables y con razón. Se relata que Demet Özdemir no pudo contener las lágrimas al rememorar o al compartir las experiencias de acoso que la marcaron en su pasado. Esto nos ofrece una ventana a la magnitud del sufrimiento y al impacto indeleble que estas situaciones pueden ejercer sobre un individuo, incluso años después de su ocurrencia. No estamos hablando de un simple malentendido o de una dificultad pasajera, nos referimos a algo que ha esculpido su vida de una manera tan profunda que ha culminado en una reacción emocional tan palpable y conmovedora. Y es precisamente en estos instantes de aparente fragilidad donde, paradójicamente, vislumbramos la autenticidad y la formidable entereza de un ser humano. Es de vital importancia comprender que el acoso, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, deja una huella imborrable. Ya sea acoso escolar, laboral, sexual o psicológico, las víctimas a menudo libran batallas internas contra las secuelas durante extensos periodos. El silencio impuesto, la vergüenza paralizante, el miedo atroz a ser estigmatizados o incomprendidos, constituyen solo una fracción de las barreras que constriñen a las personas a compartir sus vivencias. Por consiguiente, cuando una figura como Demet Özdemir opta por romper ese prolongado silencio, lo hace impulsada por una valentía que merece ser celebrada y admirada. Ella nos demuestra de manera contundente que es factible hablar de ello, que la sanación es posible, y que es factible convertirse en una fuente de inspiración para aquellos que atraviesan circunstancias análogas. Detrás de esa sonrisa radiante que admiramos en pantalla, detrás de los personajes que interpreta con una gracia y un talento innatos, reside una persona con su propia historia, forjada en batallas personales. Y en este caso particular, una lucha que a todas luces ha sido extraordinariamente ardua. La revelación de este pasado nos invita a percibirla no meramente como una estrella en ascenso, sino como una superviviente formidable. Y esa, queridos amigos, es una perspectiva que tiene el poder de transformar radicalmente nuestra visión de las cosas, ¿no creen? Nos impulsa a cuestionar la superficialidad con la que en ocasiones solemos emitir juicios sobre las figuras públicas, sin detenernos a considerar la intrincada complejidad de sus vidas privadas y las cargas que pudieran estar soportando. Podemos intentar imaginar la dificultad que entraña revivir esos episodios dolorosos. Las lágrimas que se derraman no son producto de una tristeza efímera, sino del eco de un dolor que se ha anidado en las profundidades del alma. Son lágrimas de valentía inquebrantable, de liberación largamente esperada, del logro de haber trascendido una experiencia que dejó una marca profunda. La manera en que Demet ha elegido confrontar esto, a pesar de la angustia inherente, representa un poderoso acto de empoderamiento. Es como si estuviera retomando las riendas de su propia narrativa, declarando con firmeza: esto me sucedió, pero no me define. He aprendido de ello, he crecido como persona, y estoy aquí para contarlo. Es esencial detenernos a reflexionar sobre el contexto en el que pudo haberse gestado este acoso. Sí. Bien, los detalles específicos de estas situaciones suelen ser reservados y mantenidos en la intimidad para salvaguardar la dignidad de la víctima,
es una realidad innegable que el acoso es un problema endémico que permea nuestra sociedad. Puede manifestarse en cualquier etapa de la vida, y sus efectos pueden ser devastadores y duraderos. En el vertiginoso y competitivo mundo del entretenimiento, donde la imagen pública y la reputación son pilares fundamentales, es plausible que las presiones inherentes y las dinámicas de poder puedan crear un terreno fértil para este tipo de comportamientos destructivos. La competencia feroz, el afán por destacar, la jerarquía intrínseca, todo ello puede, lamentablemente, contribuir a un caldo de cultivo propicio para el acoso. Las lágrimas de Demet Özdemir actúan como un potente recordatorio de que la fama, por sí sola, no confiere inmunidad contra el sufrimiento. De hecho, en no pocos casos, la exposición pública puede exacerbar la vulnerabilidad. Imaginen por un instante estar en el epicentro de la atención mediática, con miles o incluso millones de personas escrutando cada uno de sus movimientos, mientras simultáneamente debe lidiar con los espectros de un pasado doloroso. Es una carga de una magnitud inmensa. Y observar cómo manifiesta esa emoción cruda, esa incapacidad de contener el torrente de lágrimas, no hace sino humanizar aún más su figura. Nos permite establecer una conexión con ella a un nivel más profundo, trascendiendo los guiones elaborados y el brillo de las cámaras. Este tipo de revelaciones, aunque intrínsecamente tristes, poseen también el potencial de actuar como catalizadores para un cambio significativo. Cuando una figura pública se atreve a hablar sobre temas tan sensibles, se abre un espacio vital para la conversación pública. Se genera una mayor conciencia colectiva, y se alienta a otras personas que atraviesan situaciones similares a buscar ayuda, a denunciar los abusos y, fundamentalmente, a no permanecer en silencio. El acoso es un mal que se nutre del silencio y la ocultación. Y al romper ese silencio, Demet Özdemir está arrojando una luz esclarecedora sobre un rincón oscuro de la experiencia humana que, con demasiada frecuencia, se prefiere ignorar. Podríamos especular interminablemente sobre los motivos que la impulsaron a compartir su historia en este preciso momento. Quizás fue una conversación fortuita que actuó como desencadenante, una pregunta directa y perspicaz, o simplemente una necesidad imperiosa y personal de liberarse de esa carga emocional. Sea cual fuere el motivo, el resultado es el mismo, una historia de resiliencia y superación que resuena profundamente en innumerables corazones. Y resulta crucial que nosotros, como audiencia, respondamos a esta vulnerabilidad con la máxima empatía y respeto, evitando a toda costa el morbo y los juicios precipitados. Sus lágrimas, lejos de ser un indicio de debilidad o fragilidad, son una manifestación elocuente de la resiliencia inherente al espíritu humano. Son la prueba irrefutable de que ha habido dolor, indudablemente, pero también de que ha existido una lucha incansable, una voluntad férrea de continuar adelante. Y esa, amigos míos, es una lección invaluable para todos y cada uno de nosotros. La vida, en su imprevisibilidad, nos presenta desafíos, y a veces, esos desafíos son de una magnitud tan abrumadora que nos quiebran por un instante. Pero la capacidad de levantarse, de iniciar el proceso de sanación y de encontrar la fuerza interior para seguir avanzando es lo que verdaderamente define la grandeza de un ser humano. Pensemos detenidamente en el posible impacto que este tipo de revelaciones podrían tener en la industria en su conjunto. ¿Se implementarán medidas más rigurosas y efectivas para prevenir el acoso en todos sus ámbitos? ¿Se crearán mecanismos de apoyo más sólidos y accesibles para las víctimas? Estas son interrogantes de gran calado que surgen a raíz de noticias como esta. Nuestra esperanza ferviente es que la valentía demostrada por Demet inspire a otros a tomar acciones concretas y a trabajar activamente en la creación de entornos más seguros y respetuosos para todos los involucrados. Este suceso sirve como un recordatorio potente de la importancia fundamental de la empatía en todas nuestras interacciones cotidianas. Jamás sabremos realmente la carga que cada persona lleva consigo, las batallas silenciosas que libran en la intimidad de sus vidas. Y es precisamente por ello que un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento o un oído atento pueden marcar una diferencia trascendental en la vida de alguien. Observar a una figura pública, a alguien a quien admiramos por su innegable talento y su radiante belleza, revelar una vulnerabilidad tan profunda, nos confronta con la realidad de que en el fondo, todos somos humanos. Todos poseemos nuestras propias historias, nuestros propios miedos latentes y nuestras propias cicatrices, visibles o invisibles. Y es precisamente en esa humanidad compartida donde encontramos los puntos de conexión, los lazos que nos unen y la posibilidad de una comprensión mutua. Las lágrimas de Demet Özdemir, en lugar de ser un motivo de lástima o compasión, deberían ser una fuente de profunda inspiración.
Nos demuestran de manera contundente que es posible superar las adversidades más desalentadoras, que siempre hay una luz que se puede encontrar al final del túnel más oscuro. Y que a pesar del dolor que pueda haberse infligido, siempre existe una fuerza interior formidable que nos impulsa a seguir adelante. Es un mensaje poderoso de esperanza, de resiliencia indomable y de fortaleza inquebrantable. Para concluir, la conmovedora noticia sobre Demet Özdemir y su lucha contra las secuelas de un pasado de acoso nos invita a una reflexión profunda y necesaria. Nos habla de la inherente fragilidad de la condición humana, de la importancia insoslayable de la empatía activa y de la valentía excepcional que se requiere para confrontar y superar las adversidades. Sus lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son un testimonio vibrante de su fortaleza interior y de su admirable resiliencia. Nos recuerdan de manera inequívoca que detrás de cada figura pública se esconde una persona con una historia única y compleja, y que es fundamental acercarnos a ellas con el máximo respeto y una comprensión genuina. Esperamos fervientemente que esta revelación sirva para amplificar la conciencia colectiva sobre la gravedad del acoso y, sobre todo, para inspirar a aquellos que actualmente atraviesan situaciones similares a buscar activamente ayuda, a alzar su voz y a no perder jamás la esperanza en un futuro mejor. Y ahora, mis queridos amigos, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado en este vídeo. Espero de todo corazón que lo que hemos compartido hoy les haya resultado interesante, les haya brindado materia para la reflexión y, sobre todo, les haya parecido profundamente humano. Me encantaría conocer sus valiosas opiniones sobre este tema tan delicado y crucial. ¿Qué piensan acerca de la valentía demostrada por Demet Özdemir? ¿Les ha impactado esta noticia de manera significativa? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me deleita leerlos y entablar un diálogo constructivo con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación vital. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Les aseguro que tenemos mucho más contenido valioso, emotivo y esclarecedor preparado exclusivamente para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.